En esta época del año, me agrada ir haciendo recuento de cada aprendizaje, vivencias y logros que fueron sumando a mi vida y que fueron nutriendo la vida plena que hoy disfruto mucho. Cada ser humano va generando sus propios nutrientes, manteniendo otros que le han funcionado para vivir en plenitud y dejando otros que ya no le funcionan para la etapa de vida en la que se encuentra. Y en cuanto a mantener lo que nutre en la vida, puede ser mucho más sencillo de lo que parece, como cuando nos metemos a la cocina a hacer algo realmente nutritivo y además delicioso, como estas sanas y deliciosas entomatadas de pollo que te comparto. Requieres 5 tomates, cebolla, ajo, 2 cucharaditas de pasta de tomate, chile chipotle, sal y pimienta al gusto. Todo lo vas a licuar. Solo agrega un poco de agua para facilitar el licuado. Enseguida viertes en una sartén una cucharada de aceite de oliva y agregas la mezcla que dejarás calentar hasta llegar al hervor. Una vez que hierva, baja el fuego. Prueba para confirmar que no le haga falta sal. Y mientras termina de cocer, comienza a preparar las tortillas caseras, que le dan un mejor sabor y nutrición al platillo. Mantener una vida sana y placentera inicia con nosotros mismos, con nuestras acciones, que comienzan con las interpretaciones que le damos a cada suceso de nuestra vida, a cada palabra que escuchamos y a cada relación que tenemos. Y esa interpretación depende en gran medida de 2 conceptos: observar o juzgar. La observación permite identificar primero en mí lo que requiero cambiar o eliminar para lograr algo, enriquecer mis habilidades, conocimientos o relaciones de manera positiva y principalmente permanente y en aceptación total, que dejará sin duda un hermoso aprendizaje para la vida. Mientras que el juzgarme puede generar hacer un cambio que considero obligatorio por las críticas y pensamientos negativos dados hacia mis acciones y mi persona. Y esos cambios que tal vez pudieran ser permanentes vendrán acompañados de culpa, decepción y desamor, que solo puede generar una vida en desequilibrio emocional y decadente. Para las tortillas, primero requieres colocar al fuego el comal para que se vaya calentando. Luego agrega 7 cucharadas bien servidas de harina de maíz. Yo uso la harina nixtamalizada de Maseca. Agua suficiente que deberá estar caliente, pero que pueda soportar al mezclarla con la harina hasta formar una masa que no se pegue en las manos y lo suficientemente suave para formar las bolitas. Déjalas reposar por 5 minutos para que se hidrate bien la harina. Yo uso una tortillera de acero para formar las tortillas. Las voy colocando en el comal una vez que ha pasado el tiempo de hidratación y las voy cociendo de manera clásica. La manera de cocer esta salsita para las entomatadas es una opción que permite conservar más los nutrientes de las verduras, dado a que la poca agua que se utiliza y que se mezcla con las verduras mientras se cuecen, se queda en la misma salsa con los nutrientes de cada ingrediente. El observar nuestras acciones, en lugar de juzgarlas, mantendrá nuestro valor personal y enriquecerá nuestra vida y nuestro entorno, además de ser de utilidad para identificar aquello que puede nutrir aún más nuestra vida, agradecer por lo que tenemos y reconocer fácilmente lo que hemos logrado a lo largo del camino para crear una vida en plenitud y equilibrio. ¿Y tú?
¿Puedes reconocer aquello que nutre tu vida? ¿Te observas o te juzgas? ¿Qué haces para mantener eso que enriquece tu vida? Utilicé un poco de pollo rostizado que me quedó de días atrás. Lo desmenucé, calenté unos minutos y comencé a armar las entomatadas, hundiendo las tortillas recién salidas en la salsa de tomate. Les agregué el pollo para formar a manera de taco y luego los ahogué en la salsa de tomate. Agregué un poco de crema agria y queda lista una comida o cena deliciosamente nutritiva y fácil de preparar. Te deseo una vida nutritivamente plena.